Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. El día de hoy vamos a hablar del Digimon favorito de todos los niños, Millenniummon, pero de una forma particular, que parte de la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si todo lo que querés conocer de una serie es mentira? Interesante, ¿verdad? Pero ¿saben qué es interesante también? Nuestro patrocinador. Ya pasó más de un año desde la primera vez que promocionamos a Opera GX y siéndoles honesto nunca dejé de usarlo desde ese día. Si son unos adictos a personalizar las cosas como yo, les va a encantar porque pueden cambiarle el fondo, los colores, las animaciones o lo que ustedes quieran. Además de que instalarlo es súper fácil porque obviamente es gratis y les permite importar todo lo que ustedes tengan en otro navegador, sus contraseñas, sus cuentas, sus marcadores, todo. Y si tienen que instalar una extensión o algo, también es compatible con cualquier cosa que sea compatible con Google Chrome, así que otro punto a favor. Pero lo que sí tiene de ventaja contra Google Chrome es que nos permite limitar cuánta RAM y CPU utiliza en todo momento, por lo que nunca nos va a pasar que nos deje sin recursos como hacen otros navegadores. Además tiene integradas todas las redes sociales acá a la izquierda, por lo que en todo momento tienen un rápido y cómodo acceso a ellas. Y como si eso no fuera suficiente, tiene una versión para celulares que está constantemente sincronizada para que podamos enviarnos páginas, links o lo que queramos de un dispositivo al otro. Así que gente, vayan ya mismo, en serio denle una oportunidad porque está buenísimo, es gratuito y pueden instalarlo con el link que está abajo en la descripción o en el comentario fijado. Gracias nuevamente a Opera GX por hacer posible este contenido. Volviendo al punto anterior, en este video descubriremos cómo nada de lo que vimos o creemos saber de Adventure es correcto, y que esta serie tiene un secreto bastante grande, lo suficientemente grande para que ningún otro creador de contenido haya hecho un video del estilo, cuando créeme que este tema daba para explotarlo hace años. Pero primero hablemos de nuestro pana Mile. Como sabrán, o quizás no, este es un Digimon que se diseñó para ser el antagonista de las sagas de juegos de Ryo, la cual supuestamente transcurre en paralelo al anime de Digimon Adventure, en su mismo universo. Establecido eso, aclaro que en este video no me voy a centrar en hablar en sí de la historia de esos juegos, ya que Kuja lo hizo en los videos que ves en pantalla, así que me voy a enfocar en las implicaciones de dichos eventos. Sin embargo, si querés saber qué pasa con exactitud en cada uno, te recomiendo que veas estos videos. Ahora bien, debemos hablar del origen de este ser, y es que en el primer juego aparece, revive a los antagonistas de Adventure para posteriormente capturar a los elegidos, y es acá cuando Ryo se involucra en el plot. El asunto es: ¿cómo se creó exactamente? Según su perfil, el cómo se dio la fusión entre Quimera y Mugendra es incierto, y por lo que sabemos del juego, Mugendra estaba por ser derrotado cuando se formó, es decir que un Mugendra moribundo se fusionó con Quimera. Y acá está el primer problema: ¿de dónde salió Quimeramon? En su propio perfil se dice que tampoco se sabe quién lo formó, más sabemos de alguien que estuvo interesado en conformarlo en el anime, y ese alguien fue Ken cuando era el Digimon Kaiser. De hecho, in canon, este evento cuadra bastante bien con la descripción del perfil, pero este escenario plantearía una paradoja, la cual es muy interesante pero no es el tema central del video, así que vamos a dejar esto congelado por ahora. Prosiguiendo, el juego nos da a entender que Mugendramon fue el último Dark Master en ser enfrentado, a diferencia del anime donde es Piedmon. Y ya que estamos, parece que acá Mugendra tenía presupuesto y no estaba inmóvil 24/7. En fin, establecidos estos cambios de eventos muy importantes, donde incluso Apocalimon no existe y el malo final parecería ser Millenniummon, uno podría suponer, y más con el tipo de franquicia que tenemos, que el juego es simplemente una timeline alterna. Y ahora es cuando yo vengo con mi sonrisa coqueta y malévola y te pregunto lo siguiente: ¿está usted familiarizado con Rebuild of Evangelion? Va a ser muy importante que te sientes para lo siguiente, o en cuyo caso que prestes extrema atención. Y con extrema atención me refiero a que me quites el por 2 en el video y lo pongas por 1.5, porque voy a hablar muy rápido y decir cosas bastante estrambódicas. Digimon Adventure, Anode y Katode Tamer es la timeline original de Adventure, y todo lo que viste en el anime no es otra cosa que las consecuencias del propio Millenniummon, es decir, una especie de loop. Sé que es fuerte y esto abre muchas dudas, pero para empezar, lo que se sabe de Mile es que este Digimon es atemporal, por lo tanto su percepción del tiempo y cómo a este le afecta es diferente al de un ser normal. Véase, no existen múltiples Millenniummon duplicados en diferentes timelines, existe uno y dicha existencia afecta a la timeline en la que está, solo si él está ahí. Es decir, si Millenniummon por ejemplo viajara del futuro al pasado, no podría encontrarse a sí mismo, ya que su estado de atemporalidad hace que su existencia se limite a donde él está, al contrario de una persona normal que sí debería encontrarse. Aunque claro, todo esto depende de cómo funcione el viaje en el tiempo en la ciencia ficción. La primera aparición que hace este Digimon revive a los antagonistas viejos debido a que su propia existencia altera la timeline, lo cual se hace una vuelta de tuerca bastante grande. En fin, total que en la timeline original, y vamos a ponerle comillas todavía a esto, supuestamente derrotan a Millenniummon, pero no fue así. ¿Está usted familiarizado con el stand Made in Heaven? En la secuela de este juego, que vendría a ser Tag Tamers, el propio Millenniummon dice que siempre estuvo en control de todo, pero ¿a qué está haciendo
haciendo alusión. ¿Está usted familiarizado con múltiples tramas paralelas? Esto ya es un poco más engorroso, sí, aún más que lo anterior, pero gracias al juego Braid Hammer, sabemos que tanto Ryo como Millennium Mon estuvieron interfiriendo en las timelines viajando a diferentes puntos de estas, o en el caso de Mile enviando también esbirros suyos. El fin de Millennium Mon para hacer todo esto era destruir a las computadoras ENIAC y Atanasoft, que son básicamente lo que mantiene la existencia del Digital World de Adventure, esto con el fin de ser el soberano de todo. Todo esto lo planea estando en el futuro, por lo que quizás te preguntes, y de forma lógica, ¿no significa que hacer esto mandaría a la mierda el lugar en el que está Millennium Mon también? Millennium Mon no parece estar consciente de cómo funciona exactamente su habilidad temporal, en el sentido de que él piensa que cada vez que la usa los vestigios de otra timeline quedan completamente eliminados, pero no es el caso. Por lo que volviendo con Digimon Adventure y ahora tratando de armar una timeline de eventos, si bien dije que Anode y Katode Tamer son la timeline original, y noten que le había puesto comillas, esto en sí es incierto, puesto que la aparición de Millennium Mon es una paradoja de por sí. Por lo tanto, cuál es la línea original de Adventure es desconocido. Lo único que se puede afirmar es que Anode y Katode ya son una timeline alterada. Al finalizar los eventos del juego, Mile da un salto en el tiempo y es acá donde entra tu amigo y pana Apocalimon, el cual coincidencialmente el propio anime te dice que su aparición está afectando el flujo del espacio y del tiempo. Esto es debido a que el tipo literalmente spawneó de la nada por Millennium Mon. Y acá tienen que prestar atención porque para el resto de personajes, al no estar relacionados con Millennium Mon, ellos claramente no tienen idea de lo que pasó. Entonces, resumiendo un poco, tenemos el Adventure 0, sea lo que sea que haya pasado ahí, seguido de esto los eventos del primer juego, y una vez que Millennium Mon hace su time travel falopa, el anime, que ya es una timeline diferente. Posterior a esto viene War Game. Esta película tiene dos timelines, una donde solo ocurre este evento y muere ahí, literalmente el final del Adventure verso, lo que implica por cierto que es la timeline con menos huecos argumentales de todas, y después tenemos la otra. Antes de hablar de esta, que es la importante, el motivo por el cual el otro War Game se desliga completamente de, bueno, el resto de Adventure, es que Millennium Mon ya no tiene ningún tipo de influencia en esa timeline. Ahora, para hablar de la otra, que es mucho más interesante, tenemos que hablar de Digimon Adventure 02. Así que niños y niñas, les voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Digimon Adventure 02 es una secuela del anime Digimon Adventure? Si respondiste que sí, déjame decirte, amigo, por favor, estos Digimon, ¡claro que no! Mucho antes de los eventos de 02 ocurren los eventos de Tag Tamers y D1 Tamers, y esto es crucial para 02, ya que todo el origen de Ken se introduce en estos títulos, sumado a que el Digimon Kaiser existe como consecuencia de estos juegos. Retomando este punto, tenés que entender que sin Millennium Mon no existe el Kaiser, y sin el Kaiser, el Digital World en 02 no hubiera llamado a nuevos elegidos. Por lo tanto, 02 es secuela de un videojuego de mierda de WonderSwan, a la vez que dichos juegos son secuelas de, bueno, otros juegos, anexando completamente las interpretaciones animadas tanto de Adventure como de, bueno, War Game, ya que en la versión que vimos en el anime Ryo está de vacaciones y manda un mensaje de apoyo, pero en Tag Tamers se te muestra específicamente que Ryo estaba con Ken, mirando todo desde la PC cuando ocurrió. Por lo tanto, e insisto antes de que me digas que estoy loco, sin Millennium Mon y Ken 02 no existe. Sumado a esto, ¿cómo afecta la influencia de Millennium Mon en 02? Bueno, como comenté al principio, el Kaiser creó a Quimera, pero concretamente hablando, estaba obsesionado con crearlo. Hasta ese punto que nosotros sepamos, en el universo de Adventure, o concretamente en las timelines vistas en el anime, nunca se había hecho mención a ese ser. No sería por lo tanto descabellado suponer que la espora maligna que Millennium Mon le insertó a Ken lo estaba influenciando a crear un Quimera. Pero ¿con qué fin? Quizás con el de asegurar la propia existencia de Millennium Mon, o crearle algo así como un save point, o simplemente buscar enviar a este quimera al momento justo para crearse a sí mismo. No obstante, y aunque me gusten mucho las paradojas, nada de esto tiene sentido, por lo que expliqué de la temporalidad. Debido a esto, y entre otras cosas, junto con Kuja teorizamos y sacamos la conclusión de que el propio Millennium Mon no sabe exactamente cómo funciona su habilidad, y muchas acciones que afectan las diferentes timelines son de forma indirecta y no intencionalmente. Dicho eso, 02 tiene más variantes como el Adventure original, pero por supuesto que sí. No sería un video ultra falopa de no ser el caso. ¿Alguien se acuerda del Wallace? Como explicamos múltiples veces, los eventos de la película no tienen forma de ubicarse temporalmente. Asimismo, Ken no está por ningún lado y reitero, sin Ken no tenés 02. Para complicar todo aún más, según el juego de D1 Tamers, Wallace es considerado parte del cast de 02. Entonces, si aparentemente es considerado parte del grupo, ¿qué carajos pasó? Establecido por enésima vez que sin Ken no hay elegidos, aunque él no se mencione por ningún lado, esos eventos en la peli tuvieron que pasar, solo que con el pequeño detalle de que
nadie los recuerda. Por andar a saber qué motivo la timeline fue alterada, probablemente en algún punto intermedio del arco del Kaiser. Esto borró a Ken de la existencia, pero no sus acciones. Me explico, todos los eventos sí pasaron, solo que los personajes no son conscientes de ellos, o lo que genera otra timeline. Si no se tratara con un zona temporal, lo normal sería que todo se diera de forma diferente, y de plano los personajes de 02 ni fueran elegidos. Pero debido a que cada acción que hace Mile ocurre sí o sí, los eventos se mantienen. La pregunta importante es, ¿por qué Mile haría algo así? Dos posibilidades. La primera es que nuevamente lo hizo sin querer mientras ocurrían los eventos de Breakhammer. Y la otra opción es que el cast de 02 original, que incluía a Wallace, era un problema, ya que estamos hablando de una timeline donde los elegidos contaban con Seraphimon, Holydramon, Rapidmon y Magnamon entre sus filas, sumado por supuesto a las Yogres que tendrían después. Por lo mismo, es muy probable que en esta timeline eliminaran a Quimera sin problemas. Caso contrario a lo que vimos en el anime, donde Magnamon no fue capaz de derrotar él solo a Quimera necesitando la data de Wormmon. Así que como pueden ver en pantalla, lo que vimos en el anime quedaría de esta forma. Por lo tanto, Millenniummon siguió afectando las timelines. Nope, puesto que para el final de Breakhammer termina en otro universo. Es incierto saber en qué punto ocurre eso porque todo pasa en paralelo, pero se podría suponer que para la mitad de 02 el Adventureverso ya está libre del tipo, aunque como acotación en Breakhammer los personajes de 02 ya tienen sus evoluciones finales. Sin embargo, y reitero, al ocurrir todo en paralelo no hay algo que contradiga lo que dije antes. Si bien todo lo que se explicó en este video suena ultra interesante, no resuelve varios errores. Por ejemplo, podemos explicar que los personajes no sean conscientes de las acciones de Millenniummon, salvo que un elemento suyo esté interactuando con su timeline, como sería la espora de Ken, más esto no explica por qué la mayoría no recuerda a Ryo, ya que Ryo no es un ser atemporal, por lo que sí existen múltiples versiones suyas. Si bien se justifican estas cosas diciendo por ejemplo que Bimon tiene amnesia, o que los personajes de Adventure hicieron un pacto para no hablar más de él y darlo por muerto, claramente esas cosas son escritura perezosa a todos los niveles. Finalizando el tema, 02 tenía mucho potencial para tener una trama cientos de veces más interesantes que involucrar a viajes en el tiempo, y asimismo saber que los personajes fracasaron, porque en resumen 02 es lo que ocurre cuando el malo gana, o en su defecto cuando realmente no lo puedes detener. Todos los eventos de mierda que le ocurren a los personajes post-Adventure son por Millenniummon, ya sea directa o indirectamente. Asimismo, Millenniummon denota ser un personaje muy difícil de utilizar, ya que si querés utilizarlo tal cual es decir al verdadero o a uno que tenga las mismas habilidades, implica que el tipo es prácticamente inmortal. El único capaz de hacerle algo, según los juegos, era Ryo, porque ambos estaban conectados y si Ryo ripea, él también. Dejando ese factor ultra conveniente de lado, Mile puede, como vimos, desde mandar su Mate in Heaven cuando está por morir, jodiendo toda una timeline en el proceso, o generar un punto de respawn en andás a ver qué punto temporal, o incluso morir, comillas, que solo significa que pierde su forma física, para que luego ningún ataque físico le haga daño y solo ataques muy concretos, bueno, lo puedan lastimar. Y si incluso después de toda esta mierda lo lográs matar, el tipo vuelve otra vez, porque es así de genial. Por lo tanto, la fortaleza y poderes de este personaje no recaen en fuerza bruta, sino en lo que implica conceptualmente. Y es que el tipo podría estar jodiéndote y ni siquiera lo sabrías. Pero en fin, esa fue la ultra historia falopa de Millenniummon. Me gustaría que por favor me dejaran sus opiniones abajo en la caja de los comentarios. Y de forma votativa, si quieren apoyar este contenido, pueden dejar un like o suscribirse. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.